Última hora. El proyecto más oscuro de Trump queda bajo orden judicial. Esta es la imagen que resume una presidencia que se desmorona. Si esta mañana te acercas al número 1600 de Pennsylvania Avenue, no encontrarás el solemne emblema de la democracia de Estados Unidos. Lo que verás es algo muy distinto. Un escenario de desastre. Un enorme boquete cubierto de lodo ocupa el lugar donde alguna vez estuvo el histórico ala este. Grúas amarillas, inmóviles, se elevan sobre la residencia presidencial como aves de rapiña. Y por primera vez en 6 meses, hay algo que resulta inquietante: silencio absoluto. Desde las 8 de la mañana de este lunes 26 de enero de 2026, se ordenó la suspensión inmediata e indefinida de toda obra relacionada con el polémico Gran Salón de Baile del presidente Trump, un proyecto valorado en $400 millones. El llamado Salón de Baile del Infierno, como lo bautizaron los defensores del patrimonio histórico, ha quedado oficialmente muerto. Un juez federal, designado nada menos que durante la era de Ronald Reagan, acaba de emitir una orden judicial de 40 páginas que no solo paraliza la construcción, sino que acusa a la administración de engaño intencional, abuso legal y una negligencia fiscal de enormes proporciones. Trump, ya golpeado por el desastre de Davos, el colapso de los bonos japoneses y la confiscación de propiedades en Nueva York, fue sorprendido esta vez dentro de su propio terreno. Esta mañana despertó esperando ver cómo se vertía el concreto que daría forma a su monumento personal. En lugar de eso, se encontró con un alguacil federal colocando una orden de cese inmediato en la valla de obra de la Casa Blanca. El motivo oficial es devastador. El dinero simplemente desapareció. Las donaciones privadas que supuestamente financiarían este gigantesco proyecto de vanidad se evaporaron tras la crisis financiera en Japón. Sin fondos reales, el juez determinó que el presidente de Estados Unidos estaba, en la práctica, ocupando ilegalmente terrenos públicos y destruyendo patrimonio nacional sin respaldo financiero alguno. En este informe especial, vamos a desmenuzar la orden judicial que acaba de sacudir a Washington. Te explicaremos cómo la demolición del ala este se transformó en un suicidio político. Revelaremos quiénes son los donantes fantasma que huyeron cuando los mercados se desplomaron. Y te mostraremos por qué esta obra paralizada es la metáfora perfecta de un segundo mandato que se quedó sin rumbo. El rey soñó con un castillo, terminó con un agujero en la tierra. Para comprender la gravedad de esta decisión y por qué la capital está en estado de shock total esta mañana, hay que retroceder a finales de 2025. Recién investido, Trump anunció la renovación más ambiciosa y destructiva en la historia de la Casa Blanca. Aseguró que el tradicional Salón Este era pequeño, anticuado e indigno para recibir a líderes mundiales. En un memorando filtrado a su jefe de gabinete, llegó a calificar las instalaciones existentes como propias del tercer mundo. Su solución fue el Gran Salón de Baile, una ampliación de 90,000 pies cuadrados diseñada para competir con los palacios europeos. Quería detalles bañados en oro, techos de 30 pies de altura y un balcón de Victoria con vista directa al Departamento del Tesoro. El costo era descomunal, 400 millones, pero prometió que el público no pagaría ni un solo centavo. Aseguró que un grupo de patriotas adinerados ya había comprometido la suma completa. Lo presentó como un regalo a la nación. El verdadero precio, sin embargo, no era solo económico, sino histórico. Para levantar esta obra, la administración sostuvo que era necesario demoler el ala este existente. Eso implicaba destruir el teatro familiar, desmantelar las oficinas de la primera dama y excavar jardines históricos. Los conservacionistas reaccionaron de inmediato. El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda urgente, argumentando que no se puede demoler un sitio adyacente a patrimonio protegido
solo por querer una pista de baile más grande. Recordaron que la Casa Blanca pertenece al pueblo, no a quien la ocupa temporalmente. Trump avanzó sin titubeos. En diciembre, el Departamento de Justicia utilizó una laguna legal, calificando el proyecto como un asunto de seguridad nacional. Alegaron que la nueva estructura incluiría un búnker subterráneo moderno para reemplazar el antiguo Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial. El juez federal Richard Leyon, encargado del caso inicial, mostró dudas, pero permitió que la demolición continuara bajo condiciones estrictas. El ala este cayó en cuestión de semanas. Las imágenes fueron impactantes. Bolas de demolición golpeando el complejo presidencial, polvo cubriendo el jardín de rosas. El acuerdo era claro. Podían excavar, pero no verter una sola gota de concreto hasta que el dinero estuviera asegurado y el diseño aprobado por la Comisión Nacional de Planificación de la capital. Trump apostó. Derribó el edificio confiando en que los fondos y permisos llegarían después. Apostó mal. Esta mañana, el juez Leyon regresó al estrado visiblemente enfurecido. La transcripción del tribunal, publicada hace minutos, se lee más como una acusación que como un fallo técnico. Criticó duramente a los abogados del Departamento de Justicia por lo que describió como una estrategia de engaño deliberado a gran escala. El núcleo de la sentencia es demoledor. La administración admitió en una presentación confidencial que actualmente no existe la financiación privada prometida. Los 400 millones dependían de compromisos no vinculantes de magnates inmobiliarios, gestores de fondos, dueños de casinos y figuras habituales del círculo de donantes de MAGA. Pero esta semana todo cambió. El colapso de los bonos japoneses, las confiscaciones en Nueva York y el caos en Davos provocaron llamadas de margen y carteras en rojo. Cuando el Departamento del Tesoro exigió el dinero real, los donantes desaparecieron. Uno de los principales patrocinadores, un magnate de casinos de Las Vegas que había prometido 50 millones, retiró oficialmente su compromiso el sábado por la noche, citando volatilidad del mercado y obligaciones fiduciarias. El juez no tuvo piedad. Escribió que el Poder Ejecutivo demolió una estructura histórica con promesas de financiamiento inexistentes y que no permitiría que la Casa del Pueblo se convierta en una obra abandonada sostenida por capital ficticio. Ordenó la suspensión inmediata de los trabajos y exigió que la Administración de Servicios Generales presente un plan de restauración, lo que implica rellenar el hueco si no se consigue financiación en un plazo de 30 días. Las implicaciones son humillantes. Un presidente podría verse obligado judicialmente a tapar el agujero que él mismo creó, dejando la Casa Blanca más pequeña y menos funcional que antes. Y la situación empeora. El argumento de seguridad nacional se derrumbó por completo. En la audiencia, el juez reveló un informe clasificado del servicio secreto que la Casa Blanca intentó ocultar. El documento indica que el servicio secreto se opuso al proyecto, señalando que la excavación creó una vulnerabilidad crítica en el lado este del complejo. El cráter expone los cimientos a drones, vigilancia acústica y riesgos de túneles. Además, el diseño con muros de cristal fue calificado como una pesadilla de seguridad, un paraíso para francotiradores. El juez concluyó que la administración mintió. Usó la seguridad nacional como excusa para evadir leyes de preservación histórica, cuando en realidad el proyecto comprometía la seguridad. Eso destruye por completo la defensa legal. El salón de baile no es una necesidad gubernamental, es un capricho personal, y la ley es clara. No se destruyen monumentos nacionales por vanidad. La óptica es devastadora. Trump, obsesionado con la imagen y el lujo, ahora vive rodeado de barro, maquinaria detenida y vallas naranjas. Durante meses, el ruido de la obra interrumpió reuniones en la oficina oval. Hoy, el silencio convierte el lugar en un monumento al fracaso.
Cada visita extranjera pasa frente al cráter. Cada transmisión desde el césped norte muestra grúas inmóviles al fondo. El constructor que prometía terminar todo antes de tiempo y bajo presupuesto dejó una obra abandonada, fuera de control y sin dinero. Un símbolo perfecto de una presidencia que comenzó prometiendo grandeza y terminó atrapada en su propio agujero. No cuenta con financiamiento y ahora, además, es ilegal. Todo encaja perfectamente con la narrativa de confiscación de activos que analizamos ayer. No puede cubrir los pagos de su edificio en Nueva York. Tampoco puede sostener su salón de baile en Washington, D.C. El núcleo del problema es la insolvencia. La pregunta real es, ¿por qué los donantes se retiraron de verdad? No fue únicamente el desplome del mercado bursátil lo que sirvió como pretexto. Fue algo más profundo. La marca se volvió tóxica. Después del desastre en Davos, donde el presidente fue ridiculizado públicamente ante el mundo, asociar tu nombre a un salón de baile con la marca Trump pasó de ser prestigioso a ser un lastre. Imagínate siendo el director ejecutivo de una empresa Fortune 500 o el gestor de un fondo de cobertura influyente. ¿De verdad querrías tu nombre grabado en mármol dentro de un edificio demandado por prácticamente todos los grupos ambientalistas de los Estados Unidos? ¿Querrías aparecer vinculado a una administración que habla de confiscar tierras en Groenlandia mientras permite que se confisque propiedad privada en Nueva York? El estatus del proyecto se transformó en veneno puro. Los donantes comenzaron a comprender que este salón de baile quizá nunca llegue a concluirse. O peor aún, que el próximo presidente, que según las encuestas tiene altas probabilidades de ser demócrata, podría ordenar su demolición el mismo día que tome posesión. Nadie quiere invertir $50 millones en una construcción destinada a desaparecer en 2029. Desde cualquier ángulo, es una pésima inversión. Así que utilizaron la crisis japonesa como excusa perfecta para retirarse. Observaron la volatilidad, revisaron las citaciones judiciales que se acumulaban y optaron por cerrar sus chequeras. Trump quedó sosteniendo el problema, o mejor dicho, la pala. Aquí aparece otro flanco legal para los donantes. En su fallo, el juez insinuó que si los fondos fueron prometidos, pero nunca entregados, quienes firmaron declaraciones juradas asegurando que el dinero estaba garantizado, podrían enfrentar cargos por fraude en investigaciones judiciales. Los donantes ya están contratando abogados. Se están alejando de la Casa Blanca a una velocidad inédita. La base financiera de Trump se está resquebrajando. Los demócratas no perdieron tiempo y ya están utilizando esto como arma política sin ningún tipo de contención. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, publicó una declaración apenas minutos después del fallo. Fue un golpe directo. Derribó el ala este, dañó la economía, debilitó las alianzas internacionales y ahora se encuentra atrapado en el mismo lodazal que él creó. Lo llamó el jefe de la demolición. La metáfora es brutal y efectiva. El ala este no era solo un conjunto de oficinas, guardaba historia, contenía el espíritu de primeras damas emblemáticas como Jackie Kennedy, Nancy Reagan y Michelle Obama. Al destruirlo para levantar un salón de baile, Trump encajó perfectamente en el estereotipo del bárbaro, y al ser incapaz de reconstruirlo, cae en el arquetipo del incompetente. Las encuestas de aprobación siguen actualizándose en tiempo real. Los votantes independientes están indignados por el despilfarro. En los grupos focales se escuchan frases como ¿por qué está construyendo un salón de baile de $400 millones cuando la gasolina cuesta $6 el galón? A él le importan más sus fiestas que mi recibo del supermercado. El contraste entre su obsesión por el lujo y el sufrimiento económico de los votantes resulta devastador. Refuerza la narrativa de que coman pastel, mientras los senadores republicanos observan con rabia silenciosa. Ellos tienen que salir a defender esto.
Deben aparecer en televisión explicando por qué la Casa Blanca parece una mina a cielo abierto. Un senador del ala moderada, identificado como Mitt Romney, o alguien de su misma línea ideológica, fue citado de manera anónima diciendo: «Esto ocurre cuando se gobierna por capricho y no por ley. Le advertimos que no tocara el ala este. Ahora todos parecemos vándalos. Ya se habla de una posible investigación del Senado. El Comité de Obras Públicas podría convocar al administrador de la GSA para que testifique. Quieren saber quién autorizó una demolición sin contar con el dinero en el banco. Si esa audiencia se concreta, será un desastre televisado para la administración». Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué sigue ahora? El juez otorgó un plazo de 30 días para conseguir $400 millones en efectivo o tapar literalmente el agujero. ¿Puede Trump encontrar ese dinero? Tal vez. Podría intentar redirigir fondos militares como hizo con el muro fronterizo durante su primer mandato, pero el juez fue claro. La orden prohíbe específicamente el uso de fondos asignados sin la aprobación del Congreso, y con la elección acercándose, el Congreso no piensa otorgarle ni un centavo. Otra opción sería aún más explosiva: que un gobierno extranjero financie el proyecto, el famoso Salón de Baile Saudí. El escándalo sería inmediato. Una potencia extranjera pagando una ampliación de la Casa Blanca violaría de forma directa la cláusula de emolumentos. El juicio político sería inevitable. Por eso, el escenario más probable es también el más humillante. La GSA contratará a una empresa para rellenar el hueco. Volverán a echar tierra, sembrarán algo de césped y restaurarán el muro exterior de la residencia. El salón de baile de Trump se convertirá en una extremidad fantasma de la historia, un desenlace pesadillesco para alguien obsesionado con dejar un legado físico. Quería construir un palacio. Está dejando un parche de pasto nuevo donde antes se alzaba un edificio histórico. Es el símbolo perfecto de una presidencia que prometió grandeza y entregó destrucción. Pongamos en contexto lo que se perdió. El ala este no era solo burocracia. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt para encubrir la construcción del búnker subterráneo conocido como PEOC. Llevaba más de 80 años en pie. Albergaba al personal de la primera dama, el núcleo del llamado poder blando. Era la entrada para los visitantes, el punto de partida de las visitas guiadas. Al destruirlo sin un plan, Trump amputó el brazo social de la Casa Blanca. Según reportes internos, Melania Trump, o la figura interina de primera dama, quedó literalmente sin espacio dentro del complejo. Su equipo trabaja ahora desde una sala prestada en el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, al otro lado de la calle, separados físicamente de la residencia. Las versiones indican que está furiosa. El salón de baile debía ser también su legado, el lugar de sus galas. Hoy es su vergüenza. La tensión entre el ala este y el ala oeste es evidente. El National Trust for Historic Preservation rara vez levanta la voz. Es una organización discreta, dedicada a salvar antiguas oficinas de correos y edificios históricos. Que demanden a un presidente en funciones es una medida extrema. Lo interpretaron como una amenaza existencial al patrimonio de los Estados Unidos. Su argumento fue claro: la Casa Blanca no pertenece al presidente, pertenece al pueblo, está en fideicomiso. Trump la trató como si fuera Mar-a-Lago versión norte, como si fuera una demolición más en Palm Beach. El fallo del juez refuerza un principio jurídico esencial: administración, no propiedad. Esta decisión ata de manos a Trump por el resto de su mandato. No podrá pintar una pared sin autorización. A partir de ahora, cada solicitud de renovación será examinada con lupa por los tribunales. Hay un detalle que muchos medios pasaron por alto.
Los trabajadores en el sitio pertenecían a sindicatos: obreros, operadores de grúas, personal de concreto. Cuando el viernes estalló la crisis en Japón, los sindicatos exigieron garantías de pago. Conocen bien el historial de Trump, su reputación de no pagar a contratistas en Nueva York y Atlantic City. El contratista principal, probablemente una firma grande como Turner o Gilbane, no pudo garantizar el pago porque los fondos de los donantes quedaron congelados. Los sindicatos abandonaron la obra incluso antes de la orden judicial. El juez simplemente confirmó lo que el mercado laboral ya había decidido: sin pago, no hay trabajo. Trump, el autoproclamado constructor, perdió el respaldo de los constructores. La imagen de trabajadores sindicalizados abandonando una obra suya es devastadora para los votantes de clase trabajadora en los que él dice apoyarse. La afirmación de que el salón de baile era necesario para una nueva sala de situación fue la mentira más peligrosa de todas. La sala de situación actual, ubicada bajo el ala oeste, fue completamente modernizada en 2024. Es de última generación y costó $50 millones. Funcionarios de inteligencia testificaron en sesiones privadas que mover una instalación de seguridad máxima a un espacio con paredes de cristal debajo de una pista de baile era una locura. No se puede colocar la habitación más segura del mundo debajo de una pista de baile, dijo uno de ellos, y mucho menos junto a una cocina de catering. El juez tomó en cuenta ese testimonio. Fue la prueba definitiva de que el argumento de seguridad nacional era un pretexto. Demostró que la administración estaba dispuesta a comprometer la seguridad real por el capricho de un espacio para fiestas. Aquí surge una amenaza legal escalofriante para el equipo jurídico de la Casa Blanca. Si presentaron declaraciones juradas afirmando que el dinero estaba asegurado cuando solo existían promesas, eso podría constituir perjurio. El juez ordenó que se entreguen los compromisos de los donantes antes del miércoles. Quiere nombres, quiere firmas. Si esos documentos prueban que el dinero nunca estuvo realmente disponible, alguien irá a prisión. No el presidente, pero tal vez el administrador de la GSA o el responsable financiero de la campaña. Lo que comenzó como un conflicto de obra se transforma en una investigación por fraude penal. Se abre un nuevo frente legal. Así, mientras el frente del salón de baile se derrumba, este salón de baile del infierno se convierte en el cierre perfecto de una semana caótica. Todo empezó con una mentira en Davos sobre Groenlandia. Siguió con una crisis financiera en Tokio. Golpeó con una ofensiva legal en Nueva York y terminó con un agujero en el suelo de Washington. La presidencia de Trump se desmorona igual que el ala este. Los cimientos, el dinero, el miedo, la imagen, la competencia, han desaparecido. Estamos viendo a un presidente sitiado en su propia casa. Literalmente, no puede construir, no puede pedir prestado y no puede presumir. Lo único que le queda es enfurecerse frente al barro que ve desde su ventana. Seguiremos monitoreando de cerca cualquier presentación ante la GSA. Si emiten un contrato de remediación, también conocido como orden de relleno, lo sabremos de inmediato. Ese será el momento exacto en que la era Trump se quede oficialmente sin concreto. El presidente constructor se transformó en el presidente destructor, y el agujero en Pennsylvania Avenue es la prueba irrefutable. Sarcástico. Suscríbete, dale me gusta y comparte.